Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Creo que ya está más que claro que en este canal amamos y respiramos a la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Y es que esta trilogía es única en todos los aspectos, en la dirección, la música, los efectos especiales, pero sobre todo por su historia. Esta trilogía sigue siendo para muchos la mejor adaptación que ha tenido Spider-Man en el cine, porque bueno, es una de las pocas adaptaciones de superhéroes que se preocupa por la persona que está detrás de la máscara. Y eso se notó desde la primera película. Pero bueno, resulta que todo el crédito no va solamente para Sam Raimi, sino también para los guionistas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Resulta que la historia que todos amamos de Spider-Man estuvo escrita por el guionista David Cope. Y bueno, como toda película, Spider-Man sufrió muchísimos cambios durante sus procesos de escritura. Así que, querida persona que está viendo este video, ponte cómodo, suscríbete si no lo estás, porque hoy vamos a hablar del plan original de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Sin más que decir, comencemos. Ok, la primera película de Spider-Man ya para el cine estuvo dirigida por Sam Raimi y escrita por David Cope, un guionista que es conocido por haber escrito películas tales como Parque Jurásico y la primera película de Misión Imposible. Por lo que una de las mejores noticias que tuvieron los fanáticos del trepamuros a principios del milenio es que él iba a ser el encargado de escribir la primera adaptación de Spider-Man para la pantalla grande. La película se estrenó en el 2001 y Cope ya estaba preparando el guión para la secuela, incluso ya estaba teniendo planes para una trilogía. Pero por diferencias creativas durante el proceso de escritura de Spider-Man 1 y 2, David Cope decidió que quería abandonar este proyecto. Y bueno, después de que David Cope abandona Spider-Man 2, el guión fue dado a Alvin Sargent y terminamos teniendo la película que tuvimos en el 2004, que es sin duda una de las mejores películas de superhéroes jamás hechas. Pasaron los años y no fue hasta julio de 2020 que David Cope publicó sus planes originales para Spider-Man 1 y Spider-Man 2. Y es que el guionista publicó los guiones originales de estas dos películas por medio de su página web. Te dejo aquí abajo en la descripción los links de los guiones por si quieres leerlo después de terminar de ver este bello video. Empecemos hablando con las ideas y el guión original de la primera película de Spider-Man. Y es que resulta que David Cope sí tenía muchísimas ideas diferentes a las que terminamos viendo en pantalla y sobre todo diferentes a la visión que tenía Sam Raimi. Esta película sería una historia de orígenes, pero la mayor diferencia iba a ser el antagonista y la ambientación de la película. La película contaría con dos villanos, el principal que iba a ser Electro, quien trataba activamente de destruir a Spider-Man e incluso influenciaba a J. Jonah Jameson para emprender una campaña contra el trepamuros y que toda la ciudad se fuese en contra de él. La batalla final entre Spider-Man y Electro iba a tomar lugar en el techo del World Trade Center, cosa que lo más seguro hubiesen tenido que cambiar debido a la tragedia ocurrida en el 2001. Mientras tanto, un villano casi que terciario iba a ser Sandman. No iba a tener mucha importancia en la película, solamente iba a ser como un tipo de guardaespaldas para Electro. La película iba a contar con muchísimas referencias hacia la cultura pop de los años 90, ya que bueno, el guión se empezó a escribir a finales del 98, principios del 99. Las referencias iban desde los inicios de eBay hasta la popular banda Nirvana. De hecho, Mary Jane iba a ser una gran fanática de esta banda y los pasaba escuchando gran parte de esta película. Así que quizás la ambientación hubiese sido algo similar a lo que vimos con Capitana Marvel, una película que toma lugar más o menos como en los años 90s, 80s creo. El guión aún así conserva momentos icónicos de la primera película, entre ellos el mítico beso bajo la lluvia entre Mary Jane Watson y Spider-Man. Pero una de las mayores diferencias es el final. En el metraje que vimos, Peter rechaza a Mary Jane porque no puede involucrarla en los peligros que conlleva ser Spider-Man. Pero el final que tenía planeado Cope, Peter le revelaba a Mary Jane que él era Spider-Man. Pero bueno, después de muchas reescrituras de guión, David Cope terminó escribiendo la historia que todos conocemos y creemos que involucra al Duende Verde, la historia de orígenes de Spider-Man, la amistad entre Peter y Harry y una ambientación totalmente diferente. Pero lo que es realmente interesante es la versión alternativa de Spider-Man 2 que fue escrita por David Cope y rechazada por el estudio. Después del estreno de Spider-Man 1, David Cope ya estaba trabajando en el guión de Spider-Man 2, pero como mencioné anteriormente, por diferencias creativas abandonó completamente el proyecto. Durante el proceso de escritura de Spider-Man 2, la película tuvo muchísimos títulos alternos. Entre ellos tenemos Spider-Man No More, el cual es el título del cómic que la película busca adaptar,
pero el título que eligió Cope para escribir su guión era The Amazing Spider-Man. La historia conserva muchas ideas que terminamos viendo en pantalla, pero le agregaba varias subtramas diferentes, trataba a los personajes de manera diferentes y sobre todo agregaba personajes que no vimos en la versión final. El guionista buscó explorar diferentes historias, sobre todo con los villanos y también las amistades de Peter, porque él quería darle una mayor profundidad a lo que es la amistad entre Peter y el Dr. Kurt Connors y también darle un enfoque diferente a lo que es la historia entre Harry Osborn y Peter Parker. Además de eso, en lo que es el lado sentimental, íbamos a tener la inclusión de Gwen Stacy como un nuevo interés amoroso para Peter después de que este terminase con Mary Jane. Ahora sí, sin más que decir, veamos de qué trataba Spider-Man 2 o quizás sea mejor llamarla The Amazing Spider-Man. El guión comienza con una escena en un departamento donde vemos a Peter y a Mary Jane viendo fotos de Peter durante su infancia. En esta escena vemos una foto de los padres de Peter y él le comenta a Mary Jane sobre uno de los pocos recuerdos que él tiene de sus padres. Después de eso pasamos a una escena en donde vemos la fiesta de cumpleaños de Peter Parker, al igual que la versión final. Solo que en este guión la tía May le da a Peter una carta que sus padres escribieron para él y que no podía leer hasta que tuviese 21 años. La carta menciona que sus padres estaban trabajando en un proyecto con un tercer compañero que no mencionan y que ellos decidieron huir con ese proyecto porque se podía usar para fabricar armas. Al terminar de leer la carta, Peter va en busca de respuestas con el Dr. Connors, por lo que Connors guía a Peter y él es quien le consigue una reunión con Otto Octavius. Al momento de que Peter conoce a Otto, este le cuenta de su nuevo proyecto y le revela a Peter que sus padres no murieron en un accidente de avión, sino que fueron asesinados por alguien que quería su trabajo. Más adelante, Otto está llevando a cabo su experimento con el público presente, y lo que pasa es que el tritium, ese compuesto que Otto pasa buscando en Spider-Man 2, genera una enorme explosión. Este componente terminaría corrompiendo a Otto y lo haría volverse loco. Peter se cambia su traje de Spider-Man y trata de salvar a Otto, pero este cree que el trepamuros fue el responsable del fracaso de su experimento. Este guión también contaría con varios cambios en la personalidad de los personajes. El Dr. Octopus sería muy hablantín y narcisista, diciendo que él es una de las mentes más brillantes en la historia, algo muy similar al Otto Octavius de los cómics. Y bueno, uno de los principales giros de guión es que Otto Octavius fue quien asesinó a los padres de Peter y trataría de matar a Peter a lo largo de la película. Mientras que esta versión de Spider-Man sería muchísimo más divertida y chistosa que Spider-Man 1, siendo más contestón con los policías, ciudadanos y sobre todo con los villanos. En cuanto a la historia de la película, sigue tratando temas que seguimos en Spider-Man 2, pero también agregaría varias subtramas que son diferentes. La primera diferencia sería la presencia del personaje de Gwen Stacy como una compañera de clases y más adelante como un interés amoroso para Peter. Por lo que esta película también trataría sobre un triángulo amoroso entre Peter, Mary Jane y Gwen Stacy. Peter a lo largo de la película tendría varias citas con Gwen. Una de ellas toma lugar en su casa, en donde tiene una cena junto con la familia Stacy, en donde el Capitán Stacy habla con Peter sobre el impacto que ha tenido Spider-Man y la percepción que tiene la policía de él. Ambos terminan teniendo un enorme debate por la visión que tienen de Spider-Man. Una de las cosas que David Cope no pudo agregar en uno de sus guiones fue una de las ideas que tenía en mente sobre Gwen Stacy, y es que este guionista planeaba introducir al personaje en la segunda película para matarla a mitades de la película. Además de eso, Cope dice que la película va a tener un tono muy similar a lo que es Star Wars, El Imperio Contraataca, una película que técnicamente va conectando todos los hilos y nos hace sentir mucha preocupación por los protagonistas. Mary Jane, al igual que la versión final, estaría persiguiendo sus sueños de ser una actriz de teatro. Pero una de las notables diferencias es que tanto ella como Peter estarían luchando contra sus sentimientos a lo largo de la película debido a que ella ya no aguanta las mentiras de Peter. Es por esta razón que ambos deciden terminar con su relación. El arco de Harry Osborn se enfocaría en él tratando de superar la muerte de su padre, por lo que decide continuar con su vida y se comprometería con su novia llamada Stephanie. No obstante, las visiones de Norman seguirían estando presentes, por lo que Harry hace el mismo trato con Otto para matar a Spider-Man. La mítica pelea en el tren se cambiaría por una pelea que tomaría lugar en una torre, pero comenzaría de la misma manera, con la cena en el café. Aquí Octopus captura a Mary Jane y Peter localiza a Octopus en una torre. La policía llega al lugar, Spider-Man y el Dr. Octopus están peleando y el padre de Gwen, el Capitán Stacy, termina siendo asesinado debido a una torre que colapsa por culpa del Dr. Octopus.
Esto sería prácticamente sacado de los cómics. Spider-Man, mientras limpia los escombros, encuentra al Capitán Stacy y con sus últimas palabras él le hace saber a Peter que él sabe de su identidad secreta. Pero el público presente cree que Spider-Man fue el responsable de su muerte, por lo que el Daily Bugle publica un diario con el titular Spider-Man asesino de policías. La pelea final sería más o menos igual a la que vimos en pantalla, solo que concluiría con Peter y Mary Jane hablando y aceptando los sentimientos del uno al otro. La última escena sería un balanceo final con Peter aceptando la responsabilidad de ser un héroe. Sí, quizás muchas de las personas que están viendo este video ya llegaron a la conclusión de que esta película tiene muchas cosas y tramas que vimos en el reinicio de The Amazing Spider-Man protagonizado por Andrew Garfield. Y es que tenemos muchas cosas, tenemos al personaje de Gwen Stacy, tenemos la escena del debate durante la cena, tenemos la mejor relación entre Peter y el Dr. Connors, tenemos también el misterio de los padres de Peter, y es que una de las cosas más curiosas es que David Cope reveló este año que Sony se le acercó para hacer este cargo del guión de The Amazing Spider-Man 2 y The Amazing Spider-Man 3 para poder hacer la historia que él tenía en mente. Solo que él rechazó la propuesta porque, bueno, sentía que ya los años pasaron y que ya no era momento para hacer esa historia. Bueno, a 16 años de su estreno, Spider-Man 2 sigue siendo para muchos la mejor película del trepamuros y una de las mejores películas de superhéroes a pesar de todos los cambios por los que pasó su historia. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó el video, déjamelo saber con un buen y hermoso like. Si no estás suscrito, bueno, aquí abajo hay un botón, es gratis y ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales donde subo noticias y más contenido bonito, te las dejo aquí abajo en la descripción. Y sin más que decir, me despido. Chao, chao.